Tiempo. Gracias a todos los que aceptaron esta invitación para compartir esta noche, para hablar de temas que nos interesan a todos, temas de la vida, temas que son prácticos para lo que hacemos, prácticos para nuestras familias, prácticos para nosotros mismos, ¿cierto? Y este tema de la creatividad, pues que viene interesante que lo podamos desarrollar esta noche. Y bueno, nuevamente gracias por haber aceptado esta invitación a cada uno de ustedes. Recordarles nuevamente, ya saben, vamos a tener a desarrollar unos temas con Jimena, vamos a ir conversando con ella. Vamos a aprovecharla esta noche porque digamos que es una persona que tiene muchísima experiencia en temas de creatividad y yo voy a hacer las veces de Pacheco, para los que tenemos un poquito de más años, ¿cierto? De intervenir y de complementar algunas cosas. Bueno, creo que algunos de ustedes ya no saben quién es Pacheco, pero bueno, para los más jóvenes, José Gabriel, que es el que está de moda ahora. Entonces, para ustedes, esta noche vamos a intentar interactuar un poco, vamos a conversar acerca de ese tema de la creatividad. Vamos a desarrollar los temas y por cada uno de los temas vamos a tener oportunidad de que lo que les interese, lo que les llama la atención, puedan escribirnos al chat. Con Mario vamos a estar pendientes de sus comentarios, de sus preguntas, de sus dudas, de sus inquietudes, para que podamos escucharlos y resolver algunos de ellos. No, seguramente no podremos todos, pero algunos más que podamos escoger con Mario para poderlo resolver esta noche. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio, Jimena. Vamos a aprovechar todo tu conocimiento y tu creatividad y la creatividad de cada uno de nosotros en esta noche para aprender más de él. Entonces, y vamos a iniciar con una propuesta y con una pregunta que quiero hacerte muy creativa. Creo que es la pregunta más creativa de la noche. Para ti, ¿qué es creatividad? Cuéntanos. Gracias, Julio. Bueno, pues primero saludarlos a todos, bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, de eso se trata, de tener estos espacios creativos donde vamos a conversar, donde vamos a dialogar, a exponer distintos puntos de vista. Ante tu pregunta, Julito, fíjate que hay una definición que la copio de Steve Jobs, que me gusta muchísimo, que es que la creatividad consiste en conectar cosas. ¿Qué es esto de conectar cosas? Es tener a la mano una serie de posibilidades para poder dar múltiples respuestas ante las circunstancias de la vida. Fíjense que esto de la creatividad tiene que ver con crear posibilidades para tu misma vida. Todo empieza con la imaginación, ¿no? Fíjense que hay una frase muy bonita también de Walt Disney que dice, si lo puedes soñar, lo puedes crear. Entonces todo empieza desde la imaginación, es el lugar en donde tú te imaginas los sueños, el lugar de las fantasías, donde tal vez en ese momento nada es real, está solo en tu imaginación, pero ese activar y conectar para poder llevar a cabo todo eso que te imaginas, todo eso que sueñas, es lo que finalmente hace que cumplas tus sueños, que logres grandes cosas. Y hay mucha gente, como decía Mario ahorita, que dice, no, yo no soy creativo. Falso, o sea, el que diga aquí que no es creativo, les voy a romper la primera falsa creencia. Todos los seres humanos somos creativos. ¿Qué es lo que pasa? Que tal vez unas personas han entrenado más esa habilidad y otras personas la tienen un poquito ahí más dormida. ¿Por qué? Porque es que la creatividad está aquí en la mente, ¿no? En el cerebro. Y el cerebro es un músculo que se entrena. Así como nosotros entrenamos nuestro cuerpo y vamos al gimnasio para ponernos más fuertes o caminamos o hacemos algún tipo de ejercicio y así vamos viendo el progreso poco a poco, lo mismo pasa con el cerebro. Hay que entrenarlo y hay muchas cosas que podemos hacer para entrenarlo y de eso vamos a hablar más adelante. Pero fíjense cómo la creatividad nos ha permitido sobrellevar la pandemia o situaciones como las que hemos llevado hasta ahorita. A mí me gustaría que algunas personas de pronto comentaran en el chat qué es para ustedes creatividad, qué es eso de crear. Para ti, ¿qué es creatividad, Julito? Pues mira que es una excelente pregunta, Jimé, y es parte del tema de lo que vamos a hablar hoy. Y cuando te estaba escuchando, pensé en referentes de creatividad. Es decir, bueno, para mí creatividad es toda la capacidad, y qué curioso que hayas mencionado el tema de que es un músculo. Fíjate que no tenía, pues obviamente el cerebro como músculo, pero que se ejercita como músculo. Esa es una buena ilustración para poder alinear la creatividad. Pero creo que todos, como tú lo decías, todos los seres humanos tenemos una creatividad innata y creo que todos podemos sacar ideas y recursos. Muchas veces nos forzamos a la creatividad, que seguramente será un tema que tú vas a plantear más adelante y decir, bueno, tengo que ser creativo para hacer esto, ¿qué me ocurre?
pero también muchas veces el riesgo y algunas situaciones difíciles nos obligan a ser creativos, que es parte de lo que seguramente más adelante vamos a mirar. Pero pensaba también en algún momento en personas, y también ahora los invitamos a compartir en el chat, qué personas son creativas, que uno pueda tener referentes de creatividad. Tú mencionaste a Walt Disney, por ejemplo, ¿cierto? Walt Disney es un referente de la creatividad por todo lo que se imaginó, por todo lo que se creó, pero también creo que tenemos referentes de creatividad o más cercanos en nuestro país o en nuestras familias. Solamente para que te tomes unos segundos, ¿quién de las personas que conoces te parece realmente creativo y qué características podrías encontrar en esa persona de creatividad? Que te diga, oye, esa persona tiene estos elementos y esas chispas de creatividad. Pero qué interesante, Jimmy, que nos estés compartiendo acerca de esta primera etapa y que todos tenemos el potencial de ser creativos y queremos aprender más, obviamente. Sí, y retomo lo que dices, Julio, de que es un proceso, ¿no? Esto es un proceso creativo, no desarrollas esa habilidad de un día para otro, y más cuando lleva mucho tiempo ahí como rezagada, así como para contarles un poquito, el cerebro tiene dos hemisferios, ¿no? Y hay un hemisferio que es ese hemisferio izquierdo, que es con el que estamos más acostumbrados a trabajar, porque fue con el que nos enseñaron cuando chiquitos en la escuela. Entonces, fíjense que en la parte académica de nuestra vida y hoy en día también se sigue enseñando así en los colegios, es a través de lo racional. Entonces, nos enseñan un pensamiento numérico, un pensamiento que tiene que ver más con la charla, con lo hablado, con las palabras, un pensamiento que es más tal vez cerrado, porque nos dicen qué hacer. En muchos casos, yo digo que el mejor maestro no es el que te dice qué hacer o cómo hacer las cosas, sino que te muestra el camino para que tú las descubras. Pero en muchos casos en la escuela nos enseñan a hacer las cosas de determinada manera y así nos vamos acostumbrando a lo largo de nuestra vida. Entonces, vamos creándonos en nuestra familia, en nuestra sociedad, luego pasamos a nuestro plano profesional y seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Entonces nos acostumbramos a dar respuestas siempre de la misma forma ante las situaciones de la vida, porque esa fue la que nos enseñaron. Entonces el primer paso para empezar a desarrollar este pensamiento creativo es desaprender, en cierta forma, desaprender para aprender, desaprender todo aquello que nos enseñaron en muchos casos, que no han funcionado muy bien a lo largo de nuestra vida para conectar y para encontrar esas soluciones creativas ante las circunstancias y para empezar a desarrollar nuestro cerebro de una forma, o sea, es que el potencial del cerebro dicen que del 100% nosotros utilizamos realmente el 25% de nuestro cerebro. Y esto estadísticamente contado. Entonces, imagínate si logramos por lo menos aumentar un poquito esa capacidad cerebral y llegar a utilizar un 60, un 65%, pues ya es mucha ganancia. Entonces, como les decía hace un rato, es una habilidad que todos los seres humanos tenemos y que lo que tenemos que hacer es desarrollarla, entrenarla para poder lograr conectar, como les decía hace un rato cuando definía, conectar, hacer conexiones. Se me ocurre algo, ahora que te escucho, Jimmy, para complementar un poco más esta etapa de nuestra conversación de esta noche y de nuestra interacción esta noche con todos nuestros invitados. Y espero no anticiparme, pero es una inquietud. El miedo muchas veces, lo hablábamos hace un rato, el miedo muchas veces puede ser un bloqueador de la creatividad, ¿cierto? Es decir, el temor a fracasar, el temor a fallar, ¿cierto? Es como oiga, no me atrevo a hacer eso porque me da oso, o porque de pronto voy a dar papaya, o porque voy a proponer algo que no puede que a las demás no le caiga bien. Pero el miedo muchas veces también puede ser un impulsor de la creatividad, ¿cierto? Cuando me siento que invade mi zona de seguridad, que estoy amenazado realmente, creo que también en muchas ocasiones el miedo puede ayudarnos a buscar alternativas creativas para solucionar algunas cosas. No sé si lo tienes más adelante, pero no sé si podemos hablar un poquito más de cómo el miedo puede ser un incentivador o un bloqueador de la creatividad. Así es, total, Julito. Tú no lo has podido decir mejor. El miedo, y es una de las grandes barreras que tenemos ante la creatividad, ante las decisiones de la vida, ante los sueños, porque es que siempre está esa vocecita interna
que te dice no lo hagas, eso es mucho riesgo, quédate a lo seguro, vete a lo seguro. Y lo que tú dices es muy cierto, el miedo te da posibilidades, o te paraliza, o sea, te deja en shock, como a muchas personas nos pasó de pronto tal vez el año pasado con todo este tema de la pandemia en el que quedamos como en shock y dijimos, bueno, ¿y ahora qué? o huyes, entonces tú te escondes ante las cosas que te están sucediendo y es tu forma de protegerte ante esos miedos, o lo enfrentas. Entonces te impulsa, te empuja y te motiva a enfrentar ese miedo. Y aquí en la mente y en ese poder creativo y en ese poder de elección está esa posibilidad de elegir tú dónde quieres jugar. Si te quedas paralizado, si huyes o si lo enfrentas. Y tal vez puedes pasar por las 3 etapas, ¿no? O sea, en algún momento te paralizas ante una situación, luego como que te escondes y finalmente algo te ayuda a enfrentar y a decir, no, vamos para adelante, y empiezas a motivarte y a empujarte. Entonces esa es la posibilidad que te da el miedo, y la forma en cómo tú hagas conciencia de cómo el miedo te puede ayudar a ser mejor, pues también te ayuda a desarrollar esa posibilidad y a que ese freno que te impone de pronto al comienzo, pues pase más rápido y puedas seguir a la siguiente etapa y arrancar rápido ante las situaciones. Pero sí, definitivamente el miedo es una de las principales barreras ante los seres creativos. Y mira que te voy a poner una analogía, ya que me acuerdo también, que es la analogía de que tú tienes una botella. Entonces, hagamos de cuenta que aquí está la base de la botella y aquí está el cuello de la botella. Y dentro de la botella hay una abeja y hay una mosca. Cuando tú pones la base de la botella hacia la luz, ya sea luz o hacia el bombillo, ¿qué creen que puede suceder? ¿Tú qué crees que sucede, Julito? ¿Con la mosca y con la abeja? ¿Qué les pasa en el momento? Bueno, sí, sí les voy a pedir ayuda en el chat para que sean creativos. A que sean creativos, a ver qué se les ocurre. ¿Qué Pensando, dicen por ahí? pensando en algunas cosas que escribieron aquí, tal vez retomando un poquitico lo que tú decías atrás, Jimmy, Diana Gómez nos escribe, según Mariló, creatividad es inventar, crecer, correr riesgos. Sí, es como pasar por encima del miedo, romper reglas, cometer errores y divertirse. ¿Sí? Dice, me agrada mucho esta definición pensando en lo que Julito y tú decías del miedo. ¿Sí? Entonces ahí en el chat están respondiendo que buscan la luz. No sé si la abeja es la que busca la luz o la mosca busca la luz. Pues fíjense, lo que sucede es que la abeja busca la luz porque ella se va a lo seguro, a su lugar conocido. Mientras que la mosca empieza a darse golpes y golpes y golpes contra las paredes de la botella hasta que finalmente encuentra el cuello y sale. Al final la abeja muere, pero la mosca sale. Entonces fíjense cómo a veces nos puede suceder una de las dos cosas, o quedarnos aferrados a la luz por no arriesgarnos y por el miedo a pegarnos contra las paredes de la botella y no encontrar la salida, o tomando riesgos, como alguien decía por ahí, pero un riesgo inteligente, ¿no? O sea, agotarse por arriesgado, sino como a través de un proceso creativo, tú tomas un inteligente y finalmente sales de la botella como la mosca. Qué bueno, eso es una buena ilustración, Jimé, en relación precisamente a cómo afrontar esos retos y esos miedos. Lo decía, mencionabas hace un rato, esta es una época en donde creo que la palabra que se puso de moda se llama reinventarnos, ¿cierto? Creo que todos hemos hablado de cómo nos reinventamos y cómo nos reinventamos desde, desde lo profesional, desde lo laboral, desde lo espiritual, desde lo relacional, porque esta situación nos ha obligado realmente a buscar caminos distintos, un poco lo que decías ahora, como ante las restricciones que tenemos ahora, ante los bloqueadores que tenemos ahora, cómo es la forma de reinventarnos. Pero muchas veces yo creo que a todos nos ha pasado, y es una duda, una inquietud que podemos también trabajar, y es,
Oiga, todo el mundo habla de reinventarnos, pero ¿qué es eso de reinventarnos? ¿Cómo hago para reinventarme? ¿Cuál es el paso para reinventarme? ¿Cierto? Es decir, ¿cuál es la receta que uno diga, no, listo, voy a reinventarme? Entonces, ¿cuáles son esos elementos que uno debería tener en cuenta en un proceso de desarrollo creativo, ¿cierto? Para decir, listo, mire, lo que tengo que tener en cuenta en el entorno, en el contexto, en los riesgos, en las oportunidades. Yo creo que sería bueno un poco hablar un poco en este contexto de pandemia con respecto a la creatividad, de cómo sería un proceso más o menos sencillo de reinvención con respecto a lo creativo. No sé si podemos comentar Sí, algo de eso. sí. Y fíjate que yo he cambiado un poco la palabra de reinvención por renovación, porque son procesos de cambio y esto que nos ha pasado en los últimos tiempos, pues realmente no está únicos cambios a los que se enfrenta el ser humano en la vida. O sea, creo que lo único constante en esta vida es el cambio y cómo nos vamos adaptando a esos cambios, cómo empezamos a romper esos bloqueos que tenemos en nuestra mente. Y aquí quiero traer a colación todo el tema de esos bloqueos mentales, porque esos bloqueos mentales son los que a veces no nos dejan avanzar a desarrollar esos procesos de cambio de los que estamos hablando. Entonces, fíjense cómo, otra analogía, el cerebro es como una gran ciudad de múltiples callecitas, carreras, que cuando tú naces están totalmente abiertas. O sea, tú puedes navegar a lo largo de toda la ciudad, todas las calles, las carreras, las avenidas. Pero a medida que tú vas creciendo y a medida que te vas llenando, te vas programando, porque el cerebro también se programa, vas programándote con esas creencias que te van dando en la sociedad, en la familia, en la escuela, en tu profesión, tus amigos, a nivel cultural, social, geográfico, por la cultura donde estamos, y nos vamos sesgando. Entonces, ¿qué pasa? Que esas callecitas empiezan a cerrarse. Entonces, cuando tú ya llegas a la adultez con esas calles cerradas, pues cuando empiezas a navegar y a tratar de recorrer esa gran ciudad que es tu cerebro, pues solamente recorres el 25% de la ciudad porque la mayoría de callecitas están completamente cerradas. Y fíjense que esto sucede precisamente por esas creencias. Eso tiene un nombre técnico que se llama el efecto Einstellung, que es como un villano, que es un sesgo cognitivo. O sea, cómo los sesgos cognitivos nos llevan a buscar siempre las mismas soluciones ante las situaciones de la vida. Entonces, cuando a ti se te presenta una circunstancia de cambio, como las que hemos vivido, para irnos al ejemplo, pues vas a buscar solamente en las mismas callecitas por las que siempre has navegado en el cerebro y te quedas ahí en esto es lo conocido y yo me voy a lugares conocidos como la abeja, hacia la luz y no me arriesgo a tratar de entrar en las otras callecitas y eso es lo que me impide empezar a buscar nuevas soluciones para renovar, para entender el cambio de diferentes formas, ¿no? No verlo tanto como crisis, sino más bien como oportunidad, en cómo puedo yo avanzar ante estos cambios. Y muchas personas nos quedamos a veces bloqueadas ante las circunstancias. Entonces, fíjate cómo todo se va encadenando y todo me lleva nuevamente a una programación que tiene que ver con barreras mentales, que tiene que ver con sesgos cognitivos, con falsas creencias. Te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, una falsa creencia. Bueno, levántenme aquí la manito. ¿A quién no le gustaría leer al menos un 25% más rápido de lo que leen actualmente? Leer un libro, cualquier cosa, correos, un libro, el periódico, lo que quieran leer. El trabajo. Me gustaría leerlo el Bueno, 25% más rápido. bueno, pues fíjense que les voy a dar un tip y eso se puede y espero que les sirva después de esta conversación. Fíjense que a nosotros nos enseñaron en el colegio a leer de determinada forma. Parte de lo que nos enseñaron es lea en voz baja, siga la lectura, dale con el dedo. Y hoy en día muchos adultos crecimos con esas creencias. Entonces, pues como que te acostumbraste a leer de esa forma. Lea lento para comprender mejor. Y les voy a romper 3 de esas creencias. Una de ellas, señalar con el dedo. Fíjense que los sentidos están conectados y dicen
hay sentidos que están conectados en dúo. Entonces, fíjense cómo el olfato y el gusto están completamente conectados. Entonces, si yo empiezo a oler un plato delicioso, inmediatamente las glándulas salivales empiezan como a funcionar y yo lo relaciono con eso está rico. Entonces, olfato y gusto están trabajando así. La visión y el tacto trabajan de la mano. Entonces, cuando tú señalas con el dedo, cuando estás leyendo un libro, o con un lapicero, con un resaltador, incluso el computador, puedes ir señalando de lado a lado con el mouse, empiezas a leer más rápido. Y quiero que hagan la prueba, los voy a invitar a que después de esto hagan la prueba leyendo 1 minuto como siempre leen y luego lean 1 minuto señalando con el dedo y se van a dar cuenta cómo empiezan a adquirir mayor velocidad. La otra creencia, eso de leer en voz baja. Entonces, ¿qué hace eso? Te hace perder velocidad, porque para tú leer y comprender un libro no necesariamente necesitas leer palabra por palabra. Eso te hace ser más lento en la lectura. Cuando tú empiezas a leer grupos de palabras y empiezas a moverte con velocidad, primero logras concentrarte mayor en la lectura y segundo logras moverte más rápido a la hora de leer. Entonces, fíjense cómo aquí nomás hay dos creencias de las que hemos venido a lo largo de nuestra vida haciendo de la misma forma que nos impiden romper esa barrera para poder potenciar aún más el cerebro. Y es un proceso, como les digo, tal vez tú haces el ejercicio mañana y vas a leer X número de palabras mayor a como lo venías haciendo. Pero si sigues poniéndolo en práctica, porque recuerden que nosotros creamos los hábitos y después los hábitos nos hacen a nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros desarrollamos un hábito y lo logramos mantener, después el hábito nos hace a nosotros. Por eso es un proceso. Aquí alguien decía en el chat, Jimena y Julito, dice que es la capacidad de buscar alternativas diferentes a las tradicionales para resolver algo o crear algo. Entonces es lo que tú estás diciendo, unas diferentes alternativas a las tradicionales, ¿cierto? Esto me hace acordar que a veces uno tiene una reunión y las personas dicen, no, hay que hacerlo porque lo venimos haciendo así 20 años. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a cambiar? Así es que se hace. Entonces me hace pensar esto aquí. Otras personas hablan acerca que esa espontaneidad, flexibilidad, diversión, lo que es creatividad, entonces, o conectar conocimientos para resolver situaciones inesperadas, ¿sí? ¿Cómo conectamos esos conocimientos o lo que está ahí? Pero qué bueno lo que tú dices de generar nuevas maneras de resolver las cosas, ¿no? A veces uno cree que lo está haciendo, pero finalmente como que la inercia lo lleva a uno a resolver de la misma manera, ¿no? Y uno piensa, oiga, sí lo estoy haciendo de manera diferente, pero no. Parece que no. Y hay otra cosa que se suma ahí, Mario, y es el miedo al fracaso, que es lo que nos sucede también. De pronto, en algún momento, fracasamos en el intento de hacer algo nuevo y de una vez colocamos esa barrera. Entonces decimos, no, yo ya fracasé una vez, lo intenté y la embarré, yo ya no me vuelvo a meter ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos los fracasos como errores y nos castigamos y nos damos palo, pero finalmente no los vemos como aprendizajes. Y resulta que el error te ayuda a aprender, te ayuda a crecer, te ayuda a ir un nivel más allá de lo que estabas antes. Entonces, cuando tú empiezas a ver esos pequeños fracasos o esos errores como aprendizajes, pues empiezas también a abrir más callecitas en el cerebro por donde navegar a la hora de buscar una solución alterna en un momento de crisis, por ejemplo, en una dificultad. Y estamos hablando un poco en este capítulo también de los temas que bloquean nuestra creatividad, ¿cierto? Empezamos, digamos, como a mirar algunos de los aspectos y parte de lo que estamos hablando es eso, ¿no? Digamos que nacemos en una cultura y en una sociedad que de alguna manera nos proformatea, es decir, nos obliga a pensar de una manera, nos da unas características de pensamiento y hace que realmente pongamos límites en los procesos creativos y no asumamos riesgos, en donde lo hemos hablado en el transcurso de la noche, el riesgo, asumir riesgos, es una
una posibilidad de ser creativos. Es decir, un bloqueador es no ser adverso al riesgo, es decir, hay que arriesgarse también de alguna manera para el proceso de creatividad. Pensaba, escuchándote hace un rato, Jimmy, y un poco en la práctica me pasa a mí en los procesos de trabajo muchas veces, y con mi equipo de trabajo, muchas veces los equipos de comunicaciones, por ejemplo, aquí hay varias personas que trabajan en comunicaciones y creo que van a entender un poco este postulado, y es cuando uno está trabajando a veces en comunicaciones y tiene la responsabilidad de creatividad de alguna manera, muchas personas vienen y nos dicen, necesitamos que sea creativo para las 3 de la tarde, tiene 20 minutos para que sea creativo, necesitamos que nos entregue esa campaña rápido. El tiempo, quería preguntarte eso, ¿qué tan influyente es el tiempo para un proceso creativo? Es decir, que realmente uno no esté forzado a decir, listo, me toca sentarme a crear esto, a imaginarme esto, pero ¿cuál es el tiempo recomendable? O no solamente el tiempo, ¿cierto? Los ambientes, el espacio que uno debería tener para crear, ¿existe o no existe? ¿O es un mito? Que para ser creativo tengo que encerrarme en una habitación con música relajante y decir, listo, venga, voy a pensar en cómo soy creativo frente al tiempo y el espacio, por ejemplo, ¿qué nos podría recomendar para hacer procesos creativos, Jimena? Sí, de acuerdo. Fíjate que los momentos de presión y de dificultad también hacen que el ser humano sea más creativo. Entonces, cuando te ponen contrarreloj, pues también te impulsas, te motivas. Sin embargo, como les decía hace un rato, al ser un proceso, pues no es algo que tú voy a ser creativo, voy a ser creativo, voy a sacar la mejor solución ya, sino encontrar realmente a ti qué te conecta con la creatividad. Tal vez es la música, tal vez es la lectura, tal vez es la naturaleza, el ejercicio. Sí, cada ser humano es distinto, ¿no? Hay seres humanos que somos muy visuales, otros somos más auditivos, otros somos más sensoriales. Entonces, dependiendo de eso, empezar a buscar qué es eso que más te conecta. Y es una de las luchas, por ejemplo, que tenemos a veces en nuestra agencia de diseño con el equipo creativo. Porque claro, o sea, un diseñador que está todo el tiempo creando y creando y creando cosas, es muy fácil que lleguen esos momentos en los que, wow, no doy ni para atrás ni para adelante. Entonces, como que tratamos de realizar dinámicas que tengan mucho que ver con esto, con conectarse con la música, con la naturaleza, con el juego. El juego nos hace más creativos cuando estamos en ambientes seguros, lúdicos, en donde tú te sientes jugando, pues empiezas a dejar de estar pensando en la presión del momento, en que de pronto te vas a equivocar o que te van a juzgar o te van a criticar por tus ideas, sino que empiezas a sentirte más seguro. Entonces, crear esos espacios en tu casa, en las empresas, en donde tú te sientas conectado con tu creatividad, es importante. Y volviendo aquí al tema de Walt Disney, fíjate que Walt Disney tiene una metodología para ser creativos que se llama imaginería. Y imaginería, no voy a profundizar en la metodología, pero la primera etapa de imaginería se llama el lugar para soñar, que es el soñador. ¿Y qué es lo que hacen allí? Entonces tienen unos espacios en las oficinas, al aire libre, en donde invitan a que la gente vaya, raye las mesas, las paredes, juegue con fichas. La conexión que tenemos con las manos y el cerebro también hace que tu creatividad empiece a conectar y a generar esa sinapsis neuronal. Entonces, eso permite que tú sueñes sin sesgos, la idea más loca, la más absurda, toda es permitida, y entre más ideas absurdas hayan, todavía mejor. Después ya vamos al lado analítico y al lado racional, pero cuando comenzamos el proceso siempre es desde el soñador. Entonces, esa es la invitación siempre que vamos a querer crear algo, ¿no? Y hay otras cosas que también te ayudan a incentivar ese pensamiento creativo que se vuelven hábitos, que es romper con pequeñas rutinas, rutinas que siempre has hecho de la misma manera. Entonces, fíjate cómo pequeñas cositas como tú eres diestro y te lavas siempre los dientes con la mano derecha. Pues eso de diestro y zurdo es también una falsa creencia. O sea, los seres humanos tenemos la posibilidad de utilizar ambas manos con la misma habilidad, pero nos fuimos programando a lo largo de la vida a utilizar una mano más que la otra, entonces la otra la dejamos ahí dormidita, pero podemos desarrollar esa habilidad siendo ya adultos. Entonces, fíjate cómo empiezas la dinámica de, bueno, voy a cepillarme los dientes con la mano izquierda, voy a utilizar
el mouse del computador con la mano izquierda, cortar la carne con la mano izquierda, cambiar de lado de la cama, que te ayudan a levantarte y empezar a ver el mundo desde otra perspectiva. No más esos pequeños detalles ya empiezan a generar sinapsis neuronal y esas callecitas empiezan a abrirse y tú después sin darte cuenta ni forzar pensamiento creativo encuentras rápidamente nuevas respuestas. Muy bien, estamos aquí cortados. Listo, pues vamos a invitar a las personas nuevamente a que si quieren conectarse con nosotros y obviamente con sus inquietudes y preguntas acerca de la creatividad, todas las preguntas creativas que quieran ponernos en el chat son bienvenidas para trabajar un poco más las inquietudes que ustedes tengan en relación a la creatividad o lo que ustedes también nos puedan aportar, porque creo que es una construcción colectiva también, que si algunos nos quieren aportar ideas en relación a qué bloquear la creatividad o qué puede incentivar la creatividad, pues sería muy importante. Hay un tema que creo que es muy relevante en estos momentos de pandemia, en estos momentos de dificultad, de aislamiento, Jimé, y es cómo la creatividad puede ayudarnos en momentos de crisis, en momentos difíciles, ¿cierto? Es cómo la creatividad es una salida, es una solución, nos puede ser parte de la solución de cómo solucionar dificultades que se nos atraviesan en nuestra vida. Y creo que hemos tocado elementos en el transcurso de la conversación y de la charla acerca de ello, pero creo que en los momentos en los demás creativos necesitamos ser, es en los momentos difíciles como los que estamos ocurriendo. Y creo que hemos tocado algunos elementos, refiero a algunos de ellos, pero en relación, digamos, nuevamente, a arriesgarse, no recuerdo ahora el número, pero recuerdo una historia acerca de quién se inventó la bombilla eléctrica. Si alguien me puede soplar quién se inventó la bombilla eléctrica, o si tú sabes, Edison, Edison, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. ¿De Ajá. cuántas veces tuvo Thomas Alva Edison que hacer ejercicios y ensayos y pruebas y errores para lograr que la primera bombilla tuviera 999 veces. 999 veces, ¿cierto? Es decir, si no admitimos que es Mm. parte del proceso y parte del fracaso y que tenemos que fracasar una y otra vez para corregir el error anterior y para buscar una solución creativa a la dificultad anterior, pues no lo podremos hacer. Pero precisamente es eso. Creo que uno de los mensajes es no temerle al fracaso, no temerle al error y aprender de él para poder evolucionar en el proceso. Pero, ¿qué más podríamos sacar, digamos, como conclusión en estos momentos de dificultad que seguramente muchos de nosotros podemos estar atravesando, dadas las circunstancias o por personas cercanas? ¿Cómo la creatividad nos puede ayudar a evolucionar en momentos de crisis? ¿Cómo aporta la creatividad para desarrollarnos en momentos de crisis? Sí, y fíjate que retomando el tema de Edison, él decía, yo no fracasé, encontré 999 formas de cómo no hacer una bombilla hasta que lo logró, ¿no? Entonces sí, por ahí alguien decía, esto se trata de perseverancia. Y fíjense cómo las crisis sacan lo mejor del ser humano y les decía que esto no es algo de solamente momentos de pandemia, o sea, a lo largo de la vida. La semana antepasada estaba viendo una serie que está ahorita en Netflix que se llama El rock en nuestro idioma, no sé si alguien de pronto la ha visto, que muestra cómo ha sido la evolución del rock en español desde la época de los 70s, ¿no? Y muestra cómo los momentos de crisis política en Chile, en Argentina, en México, han sacado lo mejor de la música. El rock en español surgió como protesta ante los problemas políticos que se vivían en muchos de estos países y cómo la historia del rock se fue forjando a través de una crisis política y dio a nacer pues esta categoría musical pues que a muchos de mi edad nos vio crecer, digámoslo así. Entonces fíjense cómo esto ayuda al ser humano a sacar lo mejor de cada uno. Y creo que el que diga hoy en día que después de lo que hemos vivido el año pasado, no ha hecho uso de su creatividad para hacer algo distinto, se equivoca, porque creo que a todos. O sea, desde el plato de comida para los que no estábamos acostumbrados a la cocina y a cocinar y de pronto no teníamos las recetas ni todos los ingredientes y nos tocó empezar a crear nuestras propias recetas y a ver si esto me funcionaba, si no me funcionaba, ver qué le gustaba a mi familia, qué no le gustaba y después
Es decir, desde ahí empezamos a crear, desde los espacios. Nosotros no teníamos espacios diseñados para trabajar en casa. Y creo que todos empezamos pensando que esto iba a ser rapidito, o sea, como, eso va a ser 2 mesecitos en estas y ya. Y como después hemos tenido que adaptar nuestros espacios en casa. Y mucho menos habíamos pensado en convivir con la familia las 24 horas al día, porque es que finalmente los niños para el colegio, cada uno para su trabajo y la convivencia, pues fue un choque, es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Entonces esa adaptación genera primero que todo pues como esa reacción, ¿no? De los seres humanos ante el cambio, siempre reaccionamos y hay como esa resistencia. Y esa resistencia hace que los procesos de cambio pues se vean envueltos en una cantidad de circunstancias en donde tú o sacas a florecer esa creatividad o qué vas a hacer. Y ahí tuvimos que ser creativos para empezar a vivir de nuevo en familia, para adaptarnos a que yo estoy aquí trabajando, pero al lado está mi hijo en clase y cómo hago con el ruido y cómo hago para ayudarle y apoyarle en el tema de sus tareas. Yo tuve que ser creativa hasta para los disfraces del 31 de octubre, los maquillajes, porque claro, como el disfraz no se ve tanto en pantalla, pues tenía que ser algo de maquillaje y bueno, empecemos a buscar en internet y a ver qué nos craneamos y empezamos a ser creativos. Entonces, fíjense cómo esto nos ayudó a todos los seres humanos desde la circunstancia que estamos viviendo cada uno a adaptarnos a esa circunstancia. Y a nivel empresarial, pues todavía más. Una sociedad como la nuestra que en cierta forma era resistente totalmente al teletrabajo. Yo lo hablo desde mi compañía. Nosotros habíamos dado unos pasitos de teletrabajo porque tenemos una persona extranjera que trabaja con nosotros, en donde él es francés y pues en Europa eso se ve más fácil. Pero para nosotros todavía el hecho de marcar tarjeta y de, ¿será que sí está trabajando? Pero no, ¿cómo hacemos para saber que sí está trabajando las horas del día y romper con eso? O sea, fue algo y en lo que nos dimos que finalmente a veces es más productivo y muchas empresas, hace poco ya Twitter colocó que no iban a volver a oficinas, o sea, muchas empresas migraron al teletrabajo. Cuéntanos de tu parte, Julio, cómo fue el tema en Cafam, o sea, ya también tuvieron que tener una readaptación total y hacer uso de la creatividad humana para poder continuar. Y mira que parte de lo que hablamos, ¿cierto? Es parte, digamos, del reto de afrontar estos recursos y estas restricciones, porque, digamos, en el caso nuestro nos tocó cerrar muchas de las operaciones que teníamos, como lo hicieron muchas compañías, nos tocó cerrar las operaciones porque requería la presencialidad. Y es parte de lo que nos invitó, el reto creativo fue ese, cómo resolvemos los temas que hacíamos naturalmente presenciales, no solamente la parte de oficina, ¿cierto? Digamos, cómo hacemos para trabajar hoy todos conectados, porque ni siquiera manejábamos bien todas estas herramientas de conectividad, de poder hacer reuniones, sino cómo hacemos creativamente para que lo que hacíamos antes presencialmente de servicios, de prestación de servicios, lo pudiéramos hacer a través de la virtualidad. Voy a poner un ejemplo. Mi esposa, Margarita, ella es odontóloga. Entonces, ustedes, los invito a pensar solamente un momento, ¿cómo un odontólogo hace una consulta odontológica por teléfono? ¿Cierto? Es una pregunta, uno dice, wow, ¿cómo voy a ir a cita odontológica? Tremendo reto. ¿Cierto? Al odontólogo por teléfono. Pues bueno, obviamente no es igual, pero digamos que de alguna manera esas consultas preventivas, las consultas de acompañamiento a los pacientes, porque ir a un consultorio odontológico implica un riesgo. Hay un riesgo en el ambiente, en el consultorio, en la intervención del odontólogo. Y voy a comentar esa parte que no le había pedido permiso a mi esposa para compartir, pero creo que puede ser creativo. Nos tocó, digamos, desde el servicio y obviamente a los odontólogos reinventarse para hacer un proceso de acompañamiento y reeducación de las personas. Es decir, de poderles decir, mire, preventivamente vamos a valorarlo, vamos a identificar usted qué tipo de situación tiene para poderlo realmente resolverlo, si se puede resolver por vía telefónica o que sea estrictamente necesario ir a la consulta odontológica. Entonces, digamos que son procesos o pasos que antes no existían que realmente hicieron necesario
que pudiéramos acudir a otras alternativas. Pensaba en dos cosas ahora mientras que se escuchaba también, y es lo siguiente. Quiero plantearle un reto a todos los que estamos compartiendo hoy, un reto creativo también, y quiero que nos ayudemos entre todos a compartir, y es, ¿por qué no nos comparten en el chat qué ha sido la cosa más creativa que has hecho durante la pandemia? ¿Por qué no nos dice, oiga, sí, me ha tocado hacer cosas distintas, y desde una receta, desde la forma de hacer cosas en casa, desde la forma de hacer, y tú lo decías ahora hace un rato, y es cómo, y la verdad admiro a muchas de las personas, no solamente mujeres, seguramente algunas, o la mayoría, pero también los hombres, cómo una mujer hace hoy en día en su rol de estar en casa para atender a los niños pequeños, ¿cierto? Para atender sus responsabilidades, la cocina, el trabajo, las responsabilidades que tienen, las compras. Bueno, realmente creo que si hay alguien que se ha exigido en esta pandemia creativamente, ha sido el rol de la mujer, pero no solamente la mujer, hay muchos hombres que también hacemos parte y ayudamos en casa, pero ha sido circunstancias difíciles en medio de esta creatividad. Pero sería bueno compartir en el chat esas historias. Oiga, mire, yo no sabía cómo hacer esto, o me tuve que enfrentar en medio de esta pandemia a esto y lo resolví creativamente esto. Oiga, o me inventé una forma de entretenerme. Oiga, o descubrí cosas que antes no hacía y que creativamente me ha tocado resolver en medio de esta pandemia. Entonces, buenísimo si podemos compartir en el chat y podemos compartir parte de experiencias para que también nutramos un poco como cada uno de nosotros ha resuelto los retos creativos que nos ha generado esta época de pandemia en casa o en la oficina. Julito, aquí hay Entonces, una pregunta pensando en mientras las personas escriben. Dice, ¿qué tips nos podrían dar para reforzar el proceso creativo o para poner a trabajar el cerebro? Jimena, Julito, Sí. aquí hacen esta pregunta. Y alguien ya respondió en el chat a la pregunta de Julito, quedando pendiente lo que Jimena o Julito nos diga de cómo el proceso creativo se puede reforzar. Dice, yo soy una maestra infantil y tuve que mantener un curso de niños de 2 años todo el año a partir de la creatividad que no sabía que tenía. Entonces yo pienso que aquí Correcto. hicieron un máster en creatividad e innovación, María Fernanda. Pero ahí Uy, dejo la sí, pregunta de cómo unos tipsitos para reforzar ese sí. proceso creativo, Jiménez. Y retomando lo de María Fernanda, que me encanta, la educación fue uno de los retos más grandes en estos tiempos, porque también en un país como el nuestro, las creencias de que la presencialidad es lo que hace que el aprendizaje sea mayor, pues fue otra de las creencias que se rompieron. Y fíjense cómo profesores, quienes formamos y trabajamos en estos temas de capacitación, nos tocó también de alguna forma renovarnos, buscar, conectar nuevas herramientas para poder crear formas distintas de transmitir el conocimiento y de hacer que la gente se conectara y se enganchara con todo aquello que queremos enseñar, porque mantener la atención es uno de los grandes retos a través de la virtualidad. Ante los tips, les voy a dar unos tips que me encantan. Estos los he tomado de un libro de un autor que se llama Tim Quick. Él escribió un libro que se llama Despierta Cero. Sí, súper. Él es una persona que cuando fue chiquito tuvo un golpe muy duro en el cráneo y desde ahí empezó a tener un traumatismo y cuando era pequeñito en el colegio le decían los profesores que él era el niño del cerebro roto porque él no aprendía con facilidad, le costaba muchísimo trabajo capturar los conocimientos, iba muchísimo más atrás que los niños, compañeros, y fue creciendo también con esa creencia, ¿no? Llegó a la universidad y entró como en shock porque él se sentía demasiado frustrado a la hora de ponerse a nivel de sus compañeros. Y en uno de esos shocks entró como a crisis que lo llevó, o sea, le tuvo un tema de salud que lo llevó a la clínica y cuando se vio allá muy mal, empezó a pensar en qué otras formas podía desarrollar su aprendizaje. Él empezó a preguntarse
porque no había solamente una única forma como se le habían enseñado para poder desarrollar la forma en cómo memorizaba las cosas, en cómo desarrollaba su aprendizaje, la forma en cómo leía, y empezó a cambiar y a investigar, o sea, se dedicó, lo volvió como un propósito de vida y empezó a investigar muchísimo sobre temas cerebrales, sobre neurología, sobre cómo activar el cerebro, y él comparte 10 técnicas para despertar tu cerebro. Y no las vayan a anotar, se las voy a decir, ustedes van a ver cuáles de ellas recuerdan y después les voy a enseñar una técnica para que ustedes las memoricen, porque fíjense que esto del cerebro también está engranado con el tema de la memoria. Y a veces es otra falsa creencia de romper, las personas que son más adultas que dicen, no, es que yo ya no tengo memoria porque es que yo ya a esta edad no me acuerdo de nada, no sé ni dónde dejé las llaves ni nada, falsa creencia. El cerebro no envejece, el cerebro puede ser igual de joven, o sea, nunca envejece, es igual de joven a como se ha venido desarrollando. Y en la medida en que tú lo puedas seguir entrenando, todavía mejor. Entonces, fíjense, primer tip, la alimentación. Hay alimentos, comida sana que te ayuda a nutrir el cerebro, empezando por el agua, ¿no? Pero algunos de las comidas que te ayudan mucho a despertar el cerebro. El aguacate, los arándanos, tenemos los huevos, tenemos la cúrcuma, que es un condimento, el salmón, tenemos el chocolate amargo, chocolate negro amargo, las nueces. Son algunas de las cositas que tú empiezas a meter dentro de tu dieta y te vas a empezar a dar cuenta cómo el cerebro empieza a activarse y a generar pues mayor amplitud. Número 2, dice que se trata de sacar las penas. ¿Y qué es esto de sacar las penas? Es sacar todo pensamiento negativo. Los seres humanos, por esas creencias, a veces tenemos programado nuestro cerebro para los pensamientos negativos. Entonces hay una vocecita interroteador que te está diciendo, tú no puedes hacer eso, eso es muy arriesgado, eso te da miedo. O sea, métele al yo no puedo, métele yo no puedo aún. O sea, yo no puedo hacer eso aún, pero no le pongas un punto final donde hay una coma. Entonces, sacar todos esos pensamientos negativos ayudan a que tu cerebro esté más abierto hacia el aprendizaje y hacia la creatividad. La tercera técnica. Dime. Una pregunta, nos están pidiendo el nombre del libro porque se cortó la comunicación cuando estabas mencionándolo. ¿Cómo se llama el nombre del libro? Sí, se llama, voy a anotarlo aquí en el Supercerebro, se llama, y el autor es Jim Quick. Ahí se los envié. Super. Listo. Tenemos entonces ejercicio. Cuando tú haces ejercicio, activas tu cuerpo, activas tu corazón. Y cuando activas tu corazón, automáticamente activas tu cerebro. Entonces, si no haces ejercicio, encuentra cuál es el ejercicio que más te puede ayudar. El solo hecho de levantarte, hacer estiramientos, caminar, o sea, no tienes que ir a ser el gran deportista, pero sí mantenerte físicamente en movimiento. Estos tiempos de pandemia, como nos han mantenido todo el tiempo frente al computador, pues han hecho que eres más sedentarios. Entonces, fíjense cómo generar espacios cada hora para pararte, moverte, respirar, estirarte, ayuda también a incentivar ese pensamiento creativo. El número 4 tiene que ver con el grupo de gente con la que te rodeas. Entonces, perdón, el 3. El 3 tiene que ver, no es con el grupo de gente, es con los nutrientes que le metes al cerebro. Entonces, esto está muy relacionado con la comida y tiene que ver con hasta qué punto tú estás tomando vitamina D, el omega 3, o sea, las grasas saludables que están también en la comida. El aceite de coco, por ejemplo. Una sana costumbre es deja a un lado el aceite vegetal y empieza a cocinar con aceite de coco y te vas a dar cuenta de la diferencia no solamente en el cerebro, sino en el cuerpo, porque el omega 3 es una grasa
que le ayuda mucho es antioxidante y te ayuda mucho a todo el sistema inmunológico y defensivo del cuerpo. Entonces hay otro tip. Tenemos el número 4, tiene que ver con el grupo con el que te rodeas. Entonces, rodearte de un grupo de gente positiva, que te motive, que te impulse, que te apoye, que no sea gente pues como que te robe y te desgaste, sino que todo lo contrario, te inspire. Eso hace también que tu cerebro se motive aún más. El número 5 tiene que ver con la organización. Entonces, ¿cómo organizas tu espacio de trabajo? Que esté limpio. O sea, tener un espacio limpio y ordenado también ayuda a que tú conectes más fácilmente y puedas desbloquear el cerebro. El número, vamos en el 5, vamos 6, tiene que ver con el descanso, dormir bien. La importancia de dormir bien ayuda a que tu memoria mejore, tu concentración mejore, a que estés preparado y listo y tengas la energía necesaria para el otro día y precisamente para encontrar esas soluciones cuando te sientes enfrascado en medio de una situación. El número 7 tiene que ver con la protección del cerebro. ¿Cómo proteges tu cerebro? Entonces, él dice que él después de haber tenido un golpe, empezó a darse cuenta de lo importante que es, bueno, si tú haces ejercicio, lleva tu casco, protege tu mente de los golpes, de algo que pueda dañarte, porque si dañas ese músculo, imagínense la mente, pues cómo puede incidir en el resto de nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestro sistema sensorial. Y vamos con el 8 o 9 ya. El 9 que tiene que ver con los aprendizajes. Entonces, estudiar. En este momento que tenemos la educación, la era del conocimiento, donde podemos cada vez más acceder a conocimiento, aprender, estar en cursos. Miren, todo eso es un activo que se vuelve potenciador en nuestro cerebro. Y es cuando tú tienes más aprendizajes, estudias una cosa, estudias la otra, pues vas a tener más callecitas abiertas a la hora de dar respuesta ante una solución, de ayudar a alguien de pronto, de manejar tus emociones. O sea, es que tantas cosas que el ser humano vive en su día a día y cómo necesita esa creatividad para responder. Y la última tiene que ver con el tema de salir del estrés. ¿Y cómo es eso de salir del estrés? Entonces ahí es el meditar, relajarte, dar un espacio de descanso al día que te ayuden a encontrar esos momentos de descanso. Y yo te decía que no tomaras nota porque te iba a enseñar una forma de memorizar estos 10 tips, porque ejercitar la memoria es parte de desbloquear el cerebro. Y les voy a enseñar cómo podemos memorizar estos 10 tips de una forma sencilla. No sin antes preguntar ahí por el chat, ¿de cuántos de los que les acabo de decir se acuerdan? Les di 10 tips. Traten, los que no escribieron, traten de revisar un poquito o escriban si tienen por ahí a la mano y díganme de cuántos de ellos se acuerdan. Yo fui capaz de acordarme de 6. Yo no sé cómo están los otros. 6. Bueno, por aquí alguien de 8, de 4. Listo, de 7. Bien. Bueno, aquí hay un nivel de memoria bien interesante, pero vamos a reforzar ese nivel de memoria con una técnica de visualización y de conexión que nos ayuda a mejorar el progreso. O sea, no te aseguro que con esto vas a aprenderte de 1 a los 10, pero sí vas a mejorar un poquito esos primeros que recordaste. Entonces, ¿en qué consiste? En ubicar espacialmente esos 10 puntos. Entonces, vamos a ubicar el número 1, está aquí en la cabeza, en el cráneo. El número 2 es la nariz. El número 3 es la boca. El número 4 son los oídos. El número 5 es tu garganta. El número 7 son tus hombros. El número 8 es tu clavícula. El número 9 es tu estómago. Y el número 10 es tu cola. Entonces, ubícate espacialmente en tu cuerpo. Y vamos con el primero. Entonces, te tocas la cabeza y ahí vas a imaginarte un plato de comida. Entonces, fíjense cómo ese número 1 es
la comida sana que te ayuda a desbloquear el cerebro. Y ahí nos acordamos de los arándanos, de las nueces, del aguacate, del salmón, del aceite de coco, etcétera, etcétera. Vamos con el número 2, que es el de sacar las penas. Entonces imagínate que tú tomas una respiración y botas la respiración por la nariz, y cuando la botas por la nariz, estás botando todos esos pensamientos negativos. Todos esos pensamientos negativos. Sacar las penas. Y nos vamos a la boca. Y de pronto, para que te acuerdes, empiezas a hacer esto con la boca, que son ejercicios con la boca. Entonces, eso te va a ayudar a acordarte que el ejercicio es el tercer tip que te va a ayudar a desbloquear tu cerebro, mantener tu cuerpo en movimiento. Y después nos vamos al 3. 1, 2, 3, al 4. El 4 son los nutrientes. Entonces, entender cómo los nutrientes como la vitamina D y como nutrientes como la omega 3 te ayudan también a desbloquear el cerebro, poderlo identificar en dónde lo estás consumiendo en tu dieta, y si no, puedes tomar vitaminas que tengan omega 3 y que tengan vitamina D. Después nos vamos a la garganta. Entonces aquí imagínate como unas capsulitas de vitaminas para que te puedas acordar fácilmente de los nutrientes. Y luego nos vamos a la garganta. Y en la garganta nos vamos a acordar de un grupo de amigos, de la gente con la que te rodeas, de la comunidad de conexión vital, de toda esa gente positiva, con buena actitud, que te levanta, que te inspira, y cómo eso te ayuda también a desbloquear tu cerebro. La garganta. Después nos vamos a los hombros, y en los hombros te vas a acordar de ver tu espacio organizado, tu escritorio organizado, tu cama, tu casa, todo en orden, todo limpio, tú mismo, pulcro. Esto va aquí en los hombros. Después nos vamos a la clavícula, y aquí en la clavícula te vas a imaginar una hamaca, tú descansando, durmiendo plácidamente, soñando el descanso, aquí en la clavícula. Después nos vamos al estómago, y entonces aquí en el estómago te vas a imaginar tú leyendo, aprendiendo, tomando cursos, asistiendo a todos estos conversatorios, talleres, a todo eso que te genera aprendizajes. Y luego te vas a ir a tu cola, y en tu cola te vas a imaginar el manejo del estrés, fuera estrés. Entonces imagínate tú meditando, tomándote un vinito, todo aquello que te relaja. ¿Las tienen las 10? Vamos a ver quién mejoró. Y aquí sí quiero invitar a que alguien de pronto se anime, abra su cámara y nos repita esos 10 tips, a ver si se les quedaron y mejoró en algo la memoria en este pedacito. Dijiste 9, creo. ¿Dije 9? Tenemos. Sí, creo que te faltó la de la programación del cerebro, que era la número 8. A ver, tenemos. La protección. Sí, tienes razón. La protección cerebral, que son los dedos. ¡Wow! Gracias, buena memoria. Buenísimo. ¿Alguien se anima y nos dice las 10 de chorro? A ver cómo les fue. Yo me animo. Dale, Pati. Bueno, va. Alimentación. Sí. Sacar las penas. Deporte. Sí. El grupo de... Ay, no, espérame. El grupo de amigos es la quinta. La cuarta era los nutrientes. Ajá. La sexta, organización. La séptima, descanso. La octava, la protección cerebral. La novena, sacar el estrés. La novena, lo del conocimiento, el aprendizaje, y la décima, sacar el estrés. ¡Wow! Muy bien, súper. ¿Cómo vieron esa técnica? ¿Les gustó? Sí. Espectacular. No, Jimmy, qué bueno los tips para los 10 tips y la forma de enseñarnos también cómo podemos hacer procesos de memorización y de asociación para que sea más fácil incentivar y estimular el cerebro para podernos recordar temas y para poder incentivar el cerebro para hacerlo. Me encantó esa parte que dijiste que el cerebro no envejece. Ojalá le enseñe al resto del cuerpo, de mi cuerpo, que haga lo mismo para poder conservarnos un poquito mejor. Creo que estamos un poco llegando a
a cerrar este espacio que tenemos esta noche y queremos invitarlos si tienen alguna pregunta o inquietud que quiera, pues digamos, ya al cierre poder compartir para que podamos abordarla en este espacio y si no, pues para que pues, podamos ir concluyendo este espacio y agradecerle nuevamente a todos el espacio y haber aceptado esta invitación para estar con nosotros en esta noche y esperamos obviamente Julito, alguien estaba preguntando a Patti que si no leyó los 10 tips para acordarse, que si no, quedó sorprendida Rosana de que los hubiera memorizado tan rápido. Entonces, La verdad no los podía leer si los hubiera escrito. Patti no puede leer, entonces. no ve. O sea, no puedo ve. leer, pero de manera diferente porque yo no veo. Entonces, a falta de memoria visual, de hecho, yo utilizo mucho como la primera letra de cada uno de los tips. Por ejemplo, los 5 últimos Qué eran bueno. O, D, P, P y al final S de sacar el estrés. Qué bueno. Exacto, no lees con los ojos, lees de otra manera mejor. Leo de otra manera, sí. Claro. Sí. Qué bueno que hayas podido compartir con nosotros. Pero fíjense que es otra forma de romper Gracias. esquemas, ¿no? De Y asociar. ahí me ratificas claro. el tema de asociar, de formas Asociar. diferentes de aprender, de cómo se conectan los sentidos de la vista y el tacto. Entonces, quien no puede ver, Exactamente. utiliza mucho el tacto. Por eso el Así sistema es. Braille. Entonces, eso es de verdad que es emocionante el tema porque son tantas formas distintas de aprender algo, pero nos acostumbramos a siempre aprenderlo de la misma manera y por eso a veces nos frustramos cuando no podemos ver más allá o cuando no logramos conectar. El tema de imágenes, ¿no? Que utilizamos mucho también para conectar aprendizajes y entonces como que a veces no logramos conectar y no, yo no lo encuentro y no encuentro por dónde y fíjense que sí hay por dónde, es empezar a romper ese sesgo cognitivo para poder encontrar nuevas soluciones. Creatividad, lo que tú estás enseñando, una forma de creatividad también. Excelente. Así es, Patti. Sí. Bueno, pues yo creo que hemos hecho este recorrido por los tips de la creatividad, por enfrentarnos a la creatividad. Creo que hemos hecho un proceso de aprendizaje muy interesante en esta noche y pues queremos agradecerte muy especialmente, Jimena, por haber compartido todas estas enseñanzas y estas posibilidades de poderlas aplicar a nuestra vida, que podamos llevar herramientas, que podamos llevar ideas, que podamos llevar tips para que a partir de ahora y a partir de mañana podamos tener procesos creativos mejores, podemos utilizar este recurso de la creatividad en aplicarlo en cosas prácticas de nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en los retos que tenemos diariamente para hacerlo y pues gracias por habernos compartido todos estos tips en la noche de hoy. Queremos invitarlos de manera muy especial también y pues solamente para darle la palabra a Jimmy para despedirse, pero antes de despedirnos, Mario, si tú nos ayudas y nos recuerdas, queremos invitarlos muy especialmente, si usted quiere conocer más de estos temas o de otros temas que estamos desarrollando mensualmente, queremos invitarlos a que se conecte con nosotros en las redes sociales de Conexión Vital, en las direcciones que tenemos en las cuentas de Instagram y en las cuentas de Facebook y en nuestra página web. Entonces, Mario, si nos puedes ayudar a recordar cuáles son las direcciones de nuestras cuentas de redes sociales, por favor. Gracias, Julito. Es Conexión Vital Off. Sencillo, Conexión Vital seguido OF al final. Y ahí podemos entrar a Instagram, a Facebook. Y ahí nos pueden escribir. Vamos a tener para el próximo 25 de febrero, jueves, otro conversatorio. Son temas que nos ayudan a nosotros a salir, digamos, de esa rutina, de ese esquema que estamos. Entonces, 25 de febrero, jueves, vamos a tener otro conversatorio. Y gracias, Jimé, Julio te va a dar la palabra, pero no había pensado en toda esta parte creativa de cómo uno se cuida a uno mismo y eso va a generar uno la creatividad. A veces uno piensa que empieza por lo externo, pero creo que lo interno es fundamental cuando uno necesita desarrollar esa creatividad. Creo que automáticamente la creatividad va a empezar a saltar cuando uno mismo empieza a cuidarse en estas áreas. Gracias, Jimé.
Gracias, gracias a ustedes por su participación, a todos, qué bueno que hayan estado acá presentes y pues bueno, invitarlos a que empiecen desde mañana a romper esas rutinas que hacen que nuestra ciudad cerebral esté cerrada y empiecen a desafiarse, a hacer pequeñas cosas día a día, escribir con la mano menos diestra, báñense con los ojos cerrados, busquen nuevos caminos a la hora de salir a caminar, de hacer deporte, conéctense desde otros, lean un libro de pronto que no es de su interés. A veces uno dice, no, es que mi interés son la literatura. No, de pronto lea ciencia ficción, algo romántico, una novela, uno aprende de tantos lugares, la poesía a veces cómo te conecta también con otros lugares, empezar a buscar por allí te ayuda a abrir todas esas callecitas y encontrar cada vez más esas conexiones a la hora de dar respuestas creativas en los momentos difíciles de la vida. Muchas, muchas gracias a todos por participar.